Muy buenas noches, señoras y señores. Siempre es un gran gusto estar con ustedes semanalmente. La semana pasada estuvimos desde un teatro municipal completamente lleno de juventud, de ilusiones de construir un país diferente y distinto. Solamente debemos agradecer a esas 10 voces que dieron espacio y lugar a demostrarnos que realmente antes de los 30 años se puede ser exitoso con trabajo, con esfuerzo y con dedicación. También extendemos nuestras disculpas a los más de 800 personas que no pudieron ingresar al Teatro Municipal en esa oportunidad, completamente rebasado en el momento de la grabación y de la participación de esas voces jóvenes en un país con 60% de población menor de 30 años que requería un espacio donde pudieran hablar de pie fuerte y de manera bastante clara y contundente acerca del país que vivían, del país que anhelaban y el país que estaban construyendo. En el día de hoy estaremos hablando en vísperas del Día Internacional de la Transparencia sobre este tema que es bastante nuevo en la agenda de los paraguayos. Venimos de una larga tradición de secrecía y opacidad que ha hecho que el Estado estuviera muy distante de los que son sus verdaderos mandantes, los ciudadanos. Al punto que en el Paraguay, cuando se afirma primer mandatario, se cree que es el primero que manda, cuando en realidad la expresión significa el primero que obedece los mandatos de la gente. Durante mucho tiempo esperamos que se reglamentara el artículo 28 de la Constitución que en 1992 estableció el libre acceso a las fuentes públicas, pero en ese mismo artículo se dijo que una ley reglamentaría este mismo artículo y ese mismo procedimiento. Pasaron más de 20 años y recién hace 3 años hemos tenido la posibilidad de promulgar una ley 5282 que está en vigencia desde hace un par de años y que nos ha permitido conocer qué hacen nuestros mandantes, cuánto ganan y especialmente qué actividades realizan en el plano de la tarea de la gestión propiamente. Gran parte del éxito de la democracia dependerá del nivel de gestión y del nivel de participación de la gente en la toma de decisiones. Hay 4 elementos centrales en este cambio de era que vivimos. El primer concepto es el de la apertura, el segundo el de la transparencia, el tercero del empoderamiento y el cuarto del trabajo en red. Creemos que el Paraguay podría cambiar notablemente si transformamos la condición de idiotas en la idea original de los griegos de idiotas a la condición romana de civitas, del ciudadano interesado en saber qué es lo que hace el Estado en su nombre y con los recursos que en términos impositivos recauda ese Estado administrador de 300.000 funcionarios aproximadamente, que en nuestro nombre debe administrar la educación, la salud, la infraestructura vial y otras cuestiones a su cargo. Esta noche vamos a hablar con 4 protagonistas de este concepto. Como siempre, utilizamos una idea central y 4 miradas transversales. Y también incluiremos una visión de un país latinoamericano, México, que ha sido uno de los primeros que ha pasado esta ley a comienzos de este siglo y que ha podido ver en el terreno concreto y práctico cuáles han sido los avances en hacer que la democracia sea realmente un territorio no solo de oportunidades para la gente, sino de conocimiento de lo que el Estado hace en nuestro nombre. De estos temas, esta noche, en Contexto, aquí en Noticias Paraguay. Hoy no puede negarse que nos ve mejor de afuera que de adentro. Hay logros que ya no tienen retorno. O no sé cuál va a ser la reacción de la ciudadanía, decirle, señores, esta información que ustedes podían ver de qué se hace con el dinero de ustedes ahora la vamos a cortar. La gente no nos va a tolerar. Sin dudas, la administración del presidente Horacio Cartes quedará en la historia como el que decidió abrir el cofre de la información pública a la ciudadanía. La Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental era una necesidad luego de 35 años de dictadura y más de 25 de gobernanza democrática. Sin embargo, nos tiene acostumbrados a hechos de corrupción pública que se develan todos los días en las actuaciones de las máximas autoridades que administran esta institución pública. Jaime Bestar, María Elena Huapenca y Alberto Ramírez Zambonini son los 3 integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que adjudicaron la suma de 10.000 millones de guaraníes por servicios de impresión para los boletines de voto. La información es pública, las denuncias a la Fiscalía también, pero los resultados en materia de punición siguen siendo pobres. Sonados casos como el de la niñera de oro del senador Víctor Bogado o el de los caseros del diputado José María Ibáñez duermen a la sombra de las chicanerías judiciales, apelando quizás al olvido ciudadano
para afinar un arreglo extraprocesal. Y tenemos que seguir, no tenemos que pensar que ya hemos llegado a lo mejor. Mucho para mejorar, debemos ser más eficientes, más rápidos, más transparencia. ¿Cuál es el siguiente salto que debemos pegar como sociedad para que la transparencia no quede en un simple enunciado? Este tema lo ponemos hoy en contexto. Esta es una visión en torno al tema de la transparencia. En realidad, un grupo impulsor de acceso a la información pública, un grupo de ciudadanos, ha hecho mucho para que esto se colocara en la agenda. Pero anterior a la promulgación de esta ley, algunos ciudadanos desde cargos administrativos, como el caso del exintendente de Villarrica, la capital del Guairá, en el año 2001, inició un proceso de apertura y de transparencia que significó un gran cambio en esa ciudad. Está con nosotros esta noche Federico Alderete, quien es un abogado y quien fue 2 veces intendente de Villarrica, del 2001 al 2006 y del 2006 al 2010. ¿Por qué decidió que la transparencia era un argumento político? ¿De dónde se le ocurrió publicar en la plaza pública de Villarrica los salarios y los gastos de su administración? Bueno, antes que nada un saludo a la audiencia y un agradecimiento muy especial, doctor, por haberme considerado o tenerme en cuenta, porque es un programa de muy alto nivel y el tema sobre todo de la transparencia, que es fundamental para el desarrollo de las comunidades. Yo creo que primeramente hay que tener convicciones muy fuertes para chocar contra toda una estructura mental y entrar decidido, pero también encontramos un grupo de gente que nos acompañó, tanto de funcionarios y la ciudadanía en sí, y hay que reconocer también que un grupo de concejales también se portaron para que esto todo sea una realidad, y nada más que bastaba ya la voluntad política. Y como primera medida, una resolución interna donde se les ordenaba a todos los directores de departamentos que faciliten la información a la ciudadanía de todo lo que pidieron. Documentos, copias de contratos, presupuestos y si habían licitaciones. Ese fue el primer paso, una resolución interna. Luego convocamos a la acción ciudadana. Antes pues la política era irse y ordenar así, bueno, esto vamos a hacer esto. No, ahora convocábamos a la acción ciudadana y juntos decidíamos qué teníamos que hacer con el dinero que se recaudaba. Y eso va creciendo en confianza hasta que en el 2004 finalmente hemos contado ya con la herramienta de una ordenanza donde, si bien solamente internamente para la ciudad de Villarrica tenía valor la reglamentación del artículo 28 de la Constitución Nacional de Acceso a la Información. El artículo 28. Sí, 28. Ahora, ¿qué resistencia tuvo ustedes del Partido Liberal? Sí. Entre los correligionarios y entre los colorados que podían estar enojados por la transparencia. ¿Qué costo tuvo políticamente para usted? Pero yo creo, siempre fui del pensamiento de que, bueno, para que entienda el común de la gente, cuando empieza un partido de fútbol, siempre hay un jugador habilidoso en el equipo de enfrente. Y siempre hay un defensor que le manda la primera señal ya en la primera intervención. O lo pisa fuerte o lo golpea un poquitito, entonces ya en la siguiente jugada ya es más cuidadoso. Y yo creo que así entramos con el grupo de gente, porque esto no se consigue aisladamente. Hemos enviado señales demasiado claras y fuertes que finalmente tuvieron que aceptar sin chillar. Cuando levantaron el primer cartel, ¿qué contenía esa información? No, los carteles hemos levantado todos juntos. Simplemente hemos distribuido en las plazas públicas. Enfrente al edificio municipal, obviamente pusimos una paleta informativa que era lumínica, comenzando por el nombre del intendente, su número de cédula y cuánto ganaba. Después, el nombre y sueldo y cédula de identidad de los funcionarios, de todos los funcionarios, de mayor a menor jerarquía. ¿Cuántos funcionarios tenía? Bueno, yo terminé mi mandato con 90 funcionarios y 120 contratados, de casi 450 que encontramos 9 años atrás. Y además tenía qué tipo de información, aparte de los salarios. Y en la otra esquina, por ejemplo, teníamos los royalties, en qué se usaron, y, cuánto fue el monto. Usted habló de una palabra clave, confianza. Sí. ¿Significó un aumento, un incremento en el ingreso municipal el hecho de que usted fuera transparente? Sí, pero la confianza se gana, Benjamín. No es que porque hoy una llave de paso de la electricidad y prendiste y ya al día siguiente ya
ya todo funciona. No, es un proceso largo donde se emiten señales, gestos y por sobre todas las cosas, hechos. Usted gana la primera elección con un margen del 6% Sí. y es reelecto con un 10%. Sí. O sea, la transparencia le significó más votos. Sí, la confianza porque más gente se plegó a nuestra opción. Es más, hasta les puedo decir que, no sé, no tuvo mucho costo económico en las dos elecciones. Pero el segundo que fue más fuerte porque la primera vez pues, a lo mejor nos menoscabaron porque el Partido Liberal nunca ganó, después de la era liberal, nunca ganó unas elecciones en Villarrica. Entonces dije, bueno, este es uno más que va a vencer. Pero en la siguiente, para la reelección, sí, ahí realmente sentí el aparato del Estado viniendo de encima. Pero la ganancia fue mayor. Era impresionante ver el desplazamiento de infraestructura 4x4, esto, gente, pero vos le mirás, sonreían la gente, que eran funcionarios, inclusive, o sea, funcionarios colorados, eran que te hacían señas y abajo te mostraban el número de mi lista. Y es más, hemos hecho campaña de recaudación, porque el partido en sí mucha ayuda económica no da. Te reparte un bono que nadie compra, Benjamín. A lo mejor 2, 3 importantes comerciantes o empresarios de tu ciudad te compran. Bonos de 1 millón, 2 millones, y el resto no se compra. Y es un gran negocio para los políticos del partido porque vienen y compran todito, Benjamín. Si te sale 1000 guaraníes, te compran a 600, y cuando el partido cobra su, ¿cómo llama lo que cobra de la justicia electoral? Su subsidio. Su subsidio, ahí vienen, efectivizan sus bonos por valor real. Ese es el gran negocio de los políticos dentro del Partido Liberal. Ahora, Y son millones y millones de guaraníes. Lo que acontece generalmente dice, no, yo voy a ser transparente, pero ¿qué gano con esto? Si finalmente la transparencia va en contra de los negocios que hacen las empresas privadas vendiendo servicios a la municipalidad. ¿Tuvo problemas con empresas privadas en ese campo por la transparencia que usted colocó como política? No, al principio, bueno, emitimos señales y de que las cosas iban a ser diferentes. Y a lo mejor el primer impuesto que pagaron a regañadientes lo hicieron. Pero después vieron que sí se hacían las cosas, entonces, bueno, ya está. Y usted incrementa de $800.000 que era el presupuesto de usted al iniciar su periodo en el 2001 y triplica. Hasta se cuadruplica. Se Porque cuadruplica. según el cambio del dólar eran entre 3 millones y 4 millones de dólares el presupuesto. Según alto o bajo. Sí. ¿Y usted va a cuánto? Y llegamos a casi 4, pero sin que durante los 10 años se haya subido la tasa, el porcentaje de tasa, ni el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, después de que yo salí de la administración, recién subió, y creo que subió 140%, y ahora sube cada año 10%. O sea que sin subir el porcentaje de los impuestos y tasas, hemos cuadruplicado los ingresos. Y el hecho de haber cuadruplicado significó que usted pudo hacer más obras. Claro, claro. Y no cargar de personales. Esa es la parte dura y la parte ingrata que se tiene todo esto. Porque yo sé bien gente que me acompañaron o gente que realmente necesitan trabajo, y si uno atendíamos al público en general los lunes y viernes, venían 160 personas. De las 160 personas, 140 te pedían un cargo. Y uno ahí sí tenía que tener carácter para aguantar esa presión. Porque después uno con esa persona ya perdió amistad porque termina no queriéndote más a esa gente. Y o sea, esa es la parte dolorosa. Después los problemas que hay en la administración pública encanta porque la vida misma es sortear obstáculos y resolver problemas. Pero con la participación ciudadana, te cuento que es mucho más suave y más gobernable. ¿Por qué? Porque le haces participación a la gente y les haces protagonista, o sea que si hay problemas, es problema de todos, no solamente del intendente. Abogado Federico Alderete, usted fue el primero que hizo eso después de mucho tiempo, y usted me contaba que Guyari ya lo hizo en 1927 y que usted es pariente de Guyari. Sí. El tío Pedro Bruno... el intendente de Asunción. El intendente Pedro Bruno Guyari ya lo hacía, bueno, sin tecnología, era de nuestra época, con pizarra frente a la municipalidad, donde ponía el debe a ver los gastos del día, el ingreso del día, y obviamente que
facilitar toda la información pública. Y esa historia se traslada de generación y más todavía dentro del seno familiar, que fue creciendo en mí también esa convicción de que yo algún día, ni sabía que iba a llegar, que también teníamos que hacer eso. Usted es Alderete Guyari. Sí. O sea que su madre es pariente de Bruno y de José P. Claro, mis abuelas son hermanas de José P. y de Pedro Bruno. La ventaja de Bruno Guyari es que tenía un presidente en esa época que se llamaba Eligio Ayala. 1924 a 1928. 27, sí, 28. El gobierno de Eligio Ayala. Y Eligio fue... Ayala era un tipo austero, era un presidente con una tremenda capacidad de presentar las cosas de una manera realista y de repeler cualquier intento de soborno, coimas o cosas parecidas. Pague usted de su bolsillo, decía, por ejemplo. Yo siempre suelo decir que si... Esa es una anécdota, cuando José P. Guyari le envía una nota donde le pide un rubro para un secretario. Ajá. Y en la nota, en vez de mandarle el nombre a un secretario, le sella y al presidente de la República le pone pague de su bolsillo. O sea que las cosas eran diferentes. Diferentes. Yo estoy seguro que si Eligio Ayala y su tío Bruno Guyari fueran candidatos, pierden de lejos frente a Llano, por ejemplo. Lastimosamente. No pasan las internas liberales. No pasa. No alcanza a estar en ninguno de los 10 primeros lugares para ser senador ni diputado. No, es una pena, Benjamín, porque ahora se instaló la dictadura del dinero. O sea, el que tiene dinero es el candidato. Fíjense que... En México dice, un pobre político es un político pobre es un pobre político. Pero como una vez un amigo, vecino, que siempre caminamos en el parque todos los días, me pregunta, ¿si qué yo gané con todo esto? De haber sido transparente. Y le digo, pero yo no entré para ganar algo sino que me fui para hacer algo. Yo cumplí con mi deber de ciudadano, no me fui para ganar algo. O sea que la gente dice, ¿qué ganás con esto? ¿Acaso que nosotros, no pues todo es que vamos a ganar con esto, ni todo tampoco es dinero? Ahora, obviamente que estos cargos locales administrativos, si uno tiene la confianza de la gente, nos lleva mucho dinero la campaña. Federico Alderete, hay mucha gente que dirá, pero este ha sido un viro, un tonto, que no aprovechó el paso por la Intendencia de Villarrica. Usted me dijo que no tiene auto. Tengo un autito para manejarme adentro, pero para salir a la ciudad no. Y no venía a Asunción hace mucho tiempo. Y la verdad que no. Hace 3 años no viene a Sí, Asunción. por ahí, sí, porque yo no tengo actividad que hacer por acá. Antes sí, hacía lobby una vez a la semana. Costó mucho traerlo. Yo le dije si pudiera venir en algo, como pusiera, porque quería contar esta historia. Esta es una historia infrecuente en el Paraguay, que un intendente sea transparente, que haya sido calificado como una persona honesta, pero hay una cosa que me duele, Federico Alderete. Sí. Con todos esos antecedentes usted no tuvo ningún lugar, ni los liberales le invitaron a nada más trascendente que haber sido intendente. Nadie le propuso ser diputado, senador, no. Usted nunca llegó a ningún cargo de ministro, o sea, usted es una oveja negra del Partido Liberal. Y un mal ejemplo para los políticos. No, en el 2013 sí, Alegre me propuso, fui candidato por el de diputado, pero sin... ¿Pero perdió? No, pero sin, ¿cómo decir? Sin recursos económicos. Y todos los otros grupos hicieron alianza, inclusive con Alegre. Pero la gente tendría que votar por usted independientemente del dinero. Así usted es un tipo exitoso que le puso bien a los liberales. No, pero acá te voy a contar algo. ¿Cómo funciona este sistema? Si tu movimiento político está en el poder del Estado, manejan los cargos. Y los cargos el poder distribuye los cargos. Uno va a los distritos y hoy están toditos contigo. Al día siguiente ya toditos están con cargo y ya se fueron a otro lado. Es como si uno entrara a un gallinero con maíz. El maíz tira hacia este lado y se van toditos hacia ahí. Y después se tira a este lado y vienen toditos ahí. Lastimosamente, eso se instaló. ¿Este es un país prebendario? Muy prebendario. Pero igual puede colapsar. Igual va a llegar un momento de hartazgo. Y el hartazgo es natural y de por sí va a brotar acá. Y el partido que no esté leyendo eso, mira que no le espera un buen futuro y con riesgo de desaparecer. Usted viene de una ciudad que ha sido la referencia cultural del Paraguay. Tuvo 2 grandes maestros, Delfín Chamorro y Ramón Indalecio Cardoso. Sí. Los 2 crearon la escuela normal, ahí iban los mejores maestros a estudiar.
Hoy el busto de Ramón Indalecio Cardoso es una cosa pequeñita, blanca, llena de excrementos de paloma. Y la escuela pública que está ahí en el centro se cae a pedazos. Sí. Villarrica hoy es conocida por el escándalo de Friedman, por Cándido Aguilera y por otros personajes como el caso de un tal Alfonso. ¿Cómo siente usted todo eso? Mira, yo creo que eso ya es una consecuencia de que las instituciones en el Paraguay se están debilitando. Porque si las instituciones estuvieran fortalecidas, yo creo que lo que está ocurriendo en Villarrica y lo que está ocurriendo en nuestra parte no estaría sucediendo. Fíjense, cuando el Poder Judicial se doblega al Poder Político y se arrodilla, entonces no existe garantía, no existe el Estado de Derecho y la ley más fuerte es lo que impera. Yo creo que lo que está pasando en Villarrica es, en un país serio, jamás sucedería. Federico Alderete, ¿no te sentís como que hice una gran obra y nadie se dio cuenta? Obviamente que hay momentos de fortaleza y momentos de debilidad. Por decir, porque yo milité en el PLRA desde que tenía 17 años, desde la clandestinidad. He ido a manifestaciones, participé también en la firma de la FEUD, o sea, de la creación de la FEUD. También participé en la organización del Partido Liberal Radical Auténtico en Villarrica y en el departamento. O sea que prácticamente la mejor etapa de mi vida la dediqué a la política partidaria y a la patria, digamos, porque primero tenemos que pensar en nuestros ciudadanos, después en el partido. ¿Saliste más pobre que cuando entraste? Y sí, mira, yo te iba a decir algo, Benjamín. Me sorprende a mí que, fíjate, yo era intendente de un municipio de primera categoría y están los municipios de segunda y tercera que tienen un promedio de 1 millón de guaraníes como sueldo y 1.200 en algunos casos. En el segundo mes o 6 meses ya aparecen una Land Cruiser de $100.000, $120.000. Pero ni yo, intendente de un municipio de primera categoría, sumando los sueldos que yo tuve en esos 5 años, o sea, a lo mejor puedo comprar un vehículo de esas características, pero durante los 5 años no tuve que haber comido, vestirse, ir al médico, ni que mis hijos se vistan, ni que coman, ni mi señora. O sea que sí, prácticamente respirando nomás. ¿Qué es la transparencia para usted? La transparencia es una herramienta mortífera, digamos, contra la corrupción. Y además es un elemento también muy importante para la gobernabilidad. ¿Por qué eso? Porque la gente le tiene miedo a la luz, a la claridad. Fíjense que en una pieza cerrada pululan las alimañas, pero cuando uno abre la ventana, entran los rayos del sol y desaparecen eso. ¿Qué pasa? Desinfectan. La administración pública está acostumbrada a puertas cerradas, ventanas cerradas, y es un lugar oscuro. Y entonces ahí empiezan los negociados, los privilegios se reparten. Pero cuando uno abre la puerta así, todos muestran su mejor rostro. Y entonces uno puede gobernar con mayor facilidad. O sea, es un buen negocio ser transparente. Es un negocio para la gobernabilidad. Gracias, Federico Alderete. Gracias por venir de Villarrica. Gracias a Chitín Bogado, que lo ha traído. Y gracias a los que realmente han tenido la oportunidad de conocer a un intendente que muy poca gente conoce probablemente. ¿Volverías de nuevo a la administración pública? No sé, ahora estoy muy alejado de eso y con frío te voy a decir, y no sé, de repente uno empieza a no creer en la gente. ¿Decepcionado? A veces sí. Federico Alderete con nosotros en esta primera parte. Gracias por estar con nosotros esta noche. Después de la pausa estaremos hablando con el doctor Salvador Nava Gomar. Él es un especialista en el tema del derecho a la información y a la transparencia. Es un mexicano. Viene de un país que tiene 130 millones de habitantes, que ha superado un terremoto recientemente, pero que ha sido uno de los países que ha pasado una ley de transparencia que sacudió profundamente las estructuras de ese Estado. Eso después de la pausa. El miedo de los funcionarios a proveer cierta información pública dificulta su uso.
De las 4.110 solicitudes de información pública recibidas por diversas instituciones en lo que va del año, se respondió el 78,9% de los casos. En esta segunda parte queremos hablar de un país al que queremos mucho los paraguayos, que es México. Salvador Nava Gomar es un catedrático universitario, ha sido un juez electoral en su país y está con nosotros esta noche para contarnos la historia de México con la transparencia. Hay dos palabras que yo aprendí en México: secrecía y opacidad. Así es. ¿Cómo emerge México en ese ambiente de secrecía y opacidad con esta norma? Bueno, lo que sucede es que tuvimos una transición a la democracia gradual, paulatina, por aproximaciones sucesivas. Y entonces fuimos avanzando en distintos temas de poco a poco, arrebatándole al gobierno algunas demandas ciudadanas democráticas básicas en otros países, y fue así que fue dándose un avance normativo, institucional, orgánico, que combatía los viejos lastres del sistema hegemónico y autoritario, entre ellos la opacidad y la secrecía. Bueno, el PRI estuvo durante mucho tiempo en el poder en México, casi 70 años. 70 ¿no? años. Vargas Llosa llamaba a ese gobierno la dictadura perfecta. Así es. Gana Fox, llega al poder en el año 2000 y la ley se pasa durante su periodo. Así es. ¿Formó parte de una agenda de él o fue una especie de verse forzado por una realidad nueva que él lo tomó como parte de su mandato? Las dos cosas. El presidente Fox mandó a hacer un proyecto, un trabajo, para ver si hacía una iniciativa de ley de acceso a la información. Y tú conoces muy bien la historia porque siempre nos acompañaste y fuiste un actor importantísimo en esto. Y gracias por la invitación al programa, Benjamín, y por habernos acompañado en esos años tan emocionantes y vertiginosos. Lo que sucede fue, hacías referencia a que les contaba la historia, trato de hacerlo de manera muy breve. En un congreso de Derecho a la Información, varios profesores llegamos a la valiosísima y grandiosa idea de que necesitábamos una ley de transparencia, entre otras cosas. Descubrimos el hilo negro. Y acabando el congreso dijimos, bueno, hagamos una comisión, un grupo técnico para presentar un proyecto y ponerle los puntos a las IES. Nos reunimos varios académicos, hicimos ese proyecto, se fueron sumando medios de comunicación a este esfuerzo, llegaron a sumar más de 100 al final, es un dato importante. Y cuando tuvimos eso, fuimos a la Cámara de Diputados con nuestro proyecto y llegamos con todos los medios, fue la travesura que hicimos. Los líderes parlamentarios se sentaron, sacaron los manteles verdes y las jarras con agua y los cafés, nos dijeron, bueno, explíquenos esto. El presidente Fox había mandado su proyecto, que era tímido, hay que decirlo. En ese tiempo yo era profesor universitario, joven, aguerrido, lo criticábamos muchísimo. Y dijimos, no, se necesitan más cosas, más instituciones de mayor valía. Los grupos partidistas de oposición, algo inédito en mi país, ocurrió por primera vez, hicieron suyo nuestro proyecto como iniciativa de ley. El secretario de Gobernación, el ministro del Interior, le dice a los líderes de oposición, negociemos la iniciativa del presidente Fox y este proyecto que presentó el llamado Grupo Oaxaca, que así nos bautizó una periodista del New York Times, Ginger Thompson. Dice, sí, pero que se sienten los académicos que hicieron el proyecto a negociar porque no conocemos el tema. Y nos negociamos en la Cámara de Diputados el proyecto del presidente y el nuestro. El resultado fue la primera ley federal de transparencia. ¿Y por qué pasaron las normas? Siempre me pregunto por qué los mexicanos decidieron tomar una decisión como esta, que era cuasi suicida a la clase política. Porque legislan lo políticamente correcto, después se meten en problemas para cumplir. Pero digamos, somos buenos para hacer normas, instituciones, diseñar órganos y después se nos dificulta el cumplimiento y la rendición de cuentas, Benjamín. Esto entra en vigencia del año 2004. En 2003. 2003. Sí. 2003 se promulga la ley. Hicimos el proyecto en 2001, se aprueba en 2002, entra en vigor en 2003. De esos primeros años, ¿qué es lo que ha cambiado en México? ¿Qué impacto tuvo una ley de transparencia en México? Bueno, fue brutal. Primero, en la parte nacional se fueron desarrollando las leyes locales en los 32 estados. Después evolucionó, digamos que era una ley con pocos dientes y no todos eran sujetos obligados. Los partidos todos nos dijeron, sin excepción, los partidos políticos no serán sujetos obligados. Los fideicomisos públicos no serán sujetos obligados. Los sindicatos no serán sujetos obligados. Solo era una ley para la administración pública federal y tenía unas ligeras referencias a los otros poderes de la Unión. ¿Qué ha cambiado? Hoy todos los entes públicos en México son sujetos obligados. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental en el catálogo de derechos en la Constitución. El órgano primero descentralizado de la administración pública, que era el rector, se convirtió en un órgano constitucional autónomo, tiene facultades de atracción sobre los estados
hay dientes, hay sanciones para los funcionarios públicos, hay un catálogo de información pública de oficio, como lo que hizo el alcalde de Villarrica, el intendente de Villarrica, en donde todos están obligados a generar información de forma proactiva, sueldos, agenda, tabuladores, licitaciones, concursos, estructura, personas, fotografía, agenda. Eso ha cambiado muchísimo. Y lo que antes era algo que se usaba más por periodistas y por académicos, sobre grandes temas de la discusión nacional que de poco servía al ciudadano, conocer la agenda del secretario de Economía, etcétera, hoy le sirve al ciudadano. Hoy puede ver qué médico de la Seguridad Social está acusado de negligencia, por ejemplo, si es que le tocó con él, cuál es el desempeño del profesor de su hijo en un municipio modesto, qué es lo que tiene que hacer el presidente municipal. Digamos que ese es el gran avance, que repercute más en la ciudadanía. Una vez me tocó hacer una evaluación de la ley mexicana y conversé con el secretario de la Función Pública. México tenía, cuando se inició la ley, 3.700.000 funcionarios públicos. Y con la ley detectaron 700.000 aviadores, palabra mexicana que significa planilleros para los paraguayos. 700.000 quedaron afuera por esta ley. Sí, claro. Con eso nada más, que significa un ahorro multimillonario en dólares, significó un aporte extraordinario de la ley para México. Sí, claro, no había mecanismos de control sobre muchas actividades ilícitas del Estado como esto. Si no había manera de acceder a la información de quiénes están trabajando y saber si esos que se supone que deben de estar trabajando o están en la nómina del Estado verdaderamente trabajan o asisten, si no podemos saberlo, pues cómo controlarlo. Hay manera de saberlo, van para afuera esos señores. ¿Qué significó en el cambio de la percepción del Estado por parte del ciudadano? Primero mucho morbo, me atrevería a decir. Preguntaban viáticos, gastos de representación, comidas, salarios. La toalla de la esposa del presidente. Claro, ese fue un dato importante. Los coches, si hay ayudantes, cuánto se gasta en telefonía móvil o celular. Digamos, primero esos datos. Y después se ha venido haciendo más complejo y sofisticado el ciudadano. Después empezó una segunda etapa, diría yo, que es la del uso ciudadano, que es esta que te comentaba. Eso significó un avance importantísimo. Y hoy digamos que es un mecanismo de control individualizado a partir del cual cada ciudadano puede preguntar lo que le da la gana, y también la propia oposición y los partidos políticos cruzan, digamos, solicitudes de acceso a la información para ver quién está mejor. Ha significado, por último, te digo, varios sistemas ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil organizada, a partir de la cual están evaluando constantemente a los diversos entes públicos, secretarías del Ejecutivo, federales o locales, municipios, universidades, partidos políticos. Digamos que, aunque los políticos no quieran, se ha establecido una sana competencia para ver quién cumple mejor con estas obligaciones de transparencia. Doctor Nava, el otro tema es la gestión. ¿Mejoró la gestión del Estado? Sí, desde luego. Se han hecho incluso algunos concursos curiosos de cuál es el trámite peor del Estado mexicano, el más engorroso, el más absurdo, y todo el mundo está pendiente, digamos, de algunas cuestiones para ver cómo gestiona el Estado frente al ciudadano y el Estado frente a sí mismo, es decir, procesos de licitación, procesos administrativos, que al ser públicos quedan en evidencia y se está en ese camino. Tampoco no es que hemos llegado, digamos, a ninguna meta, porque seguimos teniendo problemas terribles de corrupción, de incompetencia y demás, pero estamos en el camino para poder solventar con estos lastres. El instituto que crearon inicialmente, que ahora es un órgano constitucional, así es. ¿Qué tan lejos de la posibilidad de la presión política está? Bueno, tú sabes muy bien que cualquier persona que trabaje para un ente público está sujeto a la presión política, pero sí puedo decirte que está compuesto por comisionados autónomos, independientes. Tú conoces bien al presidente, a Francisco Acuña, al doctor Acuña, y me parecen personas de primera, ideológicamente situados en diversos puntos, es decir, un órgano colegiado, plural, en todo el término de la palabra, y creo que están cumpliendo. Una cuestión también sorprendente para mí en México fue una visita a la cárcel, la ex cárcel de Lecumberri, que sería una cárcel parecida a la de Tacumbú aquí en Paraguay, que ahora es la sede de la Dirección de Archivos a nivel nacional. Y el director me dijo, si realmente tuviéramos que organizar todo esto, los papeles que tengo aquí darían 2 vueltas al mundo. Sí. Y el trabajo que tendríamos que llevar para organizar esto sería más o menos 100 años o 150 años. O sea, a veces la transparencia significa verte obligado a organizar el Estado de otra manera. Sí, claro. ¿Eso ha significado un impacto real en la vida mexicana? Sin duda, porque
hay por una parte el trabajo del archivo histórico, que es lo que se hace en el AGN, el Archivo General de la Nación, lo que se hace en los archivos históricos, que no están gestionando en el presente alguna cosa por cada dependencia, y ya hay una nueva manera de gestionar, de archivar y de hacer la memoria histórica y de trámite de los archivos que hay. Eso no existía antes. Llegábamos al absurdo, por ejemplo, en cambios de legislatura en el Congreso, de hacer un cambio de estafeta sin que se entregaran los papeles. Es decir, las comisiones legislativas, por ejemplo, se llevaban todo. Tenían esta especie de delirio de persecución los funcionarios, de mejor destruyamos todo, no vaya a ser que encuentren algo, aunque no hayan hecho nada, digamos. Tipo el dilema de Sísifo. Eso ya no se puede, exactamente, ya no se puede. O sea que ahora hay que dejar la memoria y hay que continuarla a partir de eso, por el que venga en el cargo. Claro, ahora tampoco estamos jugando a ser Funes el memorioso de Borges, digamos, ¿no? En que haya una fotografía de cada momento, pero sí se puede rastrear cada cosa. Y ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Uno puede buscar ahora cosas a 3 clics de un teléfono. En México hay más de 100 millones de teléfonos celulares, y cualquier persona a 3, 4 clics puede dar con datos que antes hubieran sido impensables en ese laberinto de documentos que era el Archivo General de la Nación. ¿En qué cosa el Estado se dio cuenta que tenía que cambiar en México? Que, por ejemplo, la cuestión de los salarios, las cuestiones de los trámites engorrosos, ¿de qué manera la transparencia significó un cambio de conducta de ese ogro filantrópico, como denomina Octavio Paz, al Estado mexicano? Bueno, el Estado de pronto abrió todas las ventanas y se dio cuenta que había muchos millones de ojos viéndolo. Entonces, este control, digamos, permanente y de todos los sitios hacia el Estado, digamos que puso alerta a los funcionarios. Hoy estamos viendo actos de corrupción denunciados, gobernadores en la cárcel, otros prófugos que antes no teníamos. No creo que porque los anteriores gobernadores se portaran mejor, sino porque hay muchas otras formas de denuncia, de acceder a la información, de saber las cosas. Es el derecho de saber, lo que antes no se podía ejercer, ¿no? ¿Qué implicó la tecnología, este gran cambio de era que tenemos ahora con la tecnología disponible? Todo, todo. Por ejemplo, cuando fui magistrado, se televisaban las sesiones, ¿no? Estaban las sentencias en 24 horas en la red. Entonces la gente no nada más criticaba una sentencia de un juez, porque eso siempre ocurre, la parte que pierde, el 50% no está de acuerdo con los jueces, claro, pero ahora pueden leer la argumentación. O sea que en México se transmite en directo las deliberaciones. De la Suprema Corte de Justicia, sí, del Tribunal Electoral y de los juzgados, de los tribunales colegiados, se graba y está el archivo, se puede ver la argumentación de los jueces en vivo, ¿no? O sea, puede seguir una persona en vivo y en directo la deliberación. Sí, claro, y puede ir a la sesión. ¿Y eso qué significó? No, bueno, pues es que tú lo sabes muy bien, cuando estamos a cámara, pues uno se cuida de decir algunas cosas o por lo menos de pensar con un poco más de detenimiento los argumentos, la manera de plantearse problemas, de ofrecer soluciones. Eso significa, algunos jueces, digamos, de corte viejo, dicen, es que no es lo mismo porque yo me puedo explayar mucho más en privado o hacer consideraciones. Yo digo, no, tienes que estudiar más para cada sesión porque te estás al escrutinio público y van las partes. Si no argumentas, si no preparas tus sesiones, difícilmente lo puedes tener ahí. ¿Mejoró la calidad de las sentencias? Sin duda, sobre todo porque están en línea las sentencias. Yo diseñé un mecanismo de comunicación judicial en el cual hacía un diagrama de flujo de cada una de mis sentencias, porque tampoco sirve, si resolvimos 60,000 casos en 10 años, ¿de qué sirve tener todas esas sentencias en la red? Digamos, no da tiempo al ciudadano que me quiera evaluar de leer todas. Hacía un resumen, un índice de cada sentencia y un diagrama de flujo para que con un solo impacto visual la gente sepa qué es lo que se definió, cómo se estudió y qué se resolvió. Doctor Nava, en este momento que hay mucha gente que critica a la calidad de la democracia que tenemos. La gente dice, sí, yo voto, pero resulta que lo que sale me desencanta. Hemos tratado mucho de cambiar a este ogro filantrópico, pero sigue siendo tan ogro y sigue trabajando de la misma manera que ha trabajado siempre. Prebendario, clientelista, con canonjías, con todo eso. ¿Qué crees que realmente debe hacer un Estado para restablecer el vínculo con el mandante? Mira, creo que tiene que comunicar más, creo que tiene que ser más sensible, tiene que dejar de ver en su propio patrimonio, tiene que pagarle mejor a sus funcionarios, que a veces es un problema sociológico, lo que gana un policía en mi país, en algunos municipios, hombre, es casi imposible pedirle que no robe o que no pida algún cochupo o algún soborno, es un problema sociológico.
Pero por el otro lado la ciudadanía se indigna frente a los salarios. Yo como abogado litigante gano muchísimo más de lo que ganaba como magistrado, y como magistrado criticaban mucho mi sueldo. Ahí es un problema de comunicación, están disociados los servidores públicos de la ciudadanía. Tenemos que educar mejor a los niños, explicarles cuáles son las herramientas de transparencia, sensibilizarlo con la labor del Estado y formar mejor a los funcionarios públicos para que tengan una conciencia más democrática y de servicio. Creo que faltan ambas cosas. Doctor Nava, usted viene del país del Chapo Guzmán. Sí. Y de otros cárteles extraordinariamente poderosos y fuertes, que dicen que tienen influencia en la política mexicana. Sí. Ser presidente en México puede costar mucho más dinero que ser presidente de Estados Unidos. Sí. Un país que es 3 veces más en población que ustedes, por supuesto, Producto Interno Bruto mucho mayor. Mucho mayor. ¿Qué costo tiene vivir en un país de narcotraficantes con demasiado poder? Altísimo. Porque el narcotráfico no solo envenena a la gente y corrompe y se mata entre ellos y corrompe a las autoridades que tienen que ver directamente con sus actividades ilícitas, sino que además va disgregando las ganancias, va creciendo y se mete a otras cosas. La piratería, por ejemplo, las películas que se venden en la calle, trata de personas, extorsiones. Y entonces uno, el ciudadano, vive atemorizado, vive con miedo, vive en zonas peligrosas. Otra, pues es dinero fácil, a la gente le es atractiva. Hay niños en pueblos de México, en estados como Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, que dicen, yo prefiero vivir poco tiempo bien y divertido que mucho tiempo y mal y aburrido. Es decir, prefiero ser narcotraficante, delincuente, tener una motocicleta, un coche, después oro, drogas, prostitutas y demás, que ser un jornalero, un burócrata, un obrero. Es algo trágico. Culturalmente es una tragedia lo que está ocurriendo en ese sentido y tenemos que combatirlo todos como parte de esta aldea global. Se está haciendo mucho en eso, este trato que tiene Estados Unidos con ustedes de vamos a levantar un muro para que estos indeseables no pasen más hacia Estados Unidos. ¿Cómo lo tomaron? No, lo del muro me parece una idea absurda del presidente Trump. Lo que hay que construir ahora son puentes, no muros. Además, tú lo sabes, en los países que tenemos un trato tan intenso en tantas materias de la vida humana, no se pueden poner paredes, caramba, ¿no? Lo tomamos como una ofensa, lo tomamos como algo preocupante porque hay muchísimos mexicanos. Escribía Paz también en El laberinto de la sociedad de aquel mexicano que se va para allá. Los latinos es la primera minoría que hay en los Estados Unidos. Creo que dependemos muchísimos unos de otros. En el Tratado de Libre Comercio, Trump dice que pierden, ellos ganan. Es decir, muchos manufactureros, muchas industrias tienen a su principal destino de exportación a México. Creo que es una ocurrencia mal llevada, pero que le genera puntos de una parte del electorado norteamericano extremista, xenófobo y terrible para estas épocas de democracia. Doctor Nava, usted viene también de un país de terremotos. El pasado 19 de septiembre tembló. En Ciudad de México 8.2. ¿Dónde estuvo usted ahora? Estaba en mi oficina en el barrio de Polanco, que está en el centro poniente de la ciudad. Es una casa, una casona, una casa vieja, de muros muy grandes, y aún así se movió muchísimo. Digo lo de los muros porque digamos que las viejas construcciones que se dice se hacían mejor, suelen moverse menos en México, y se movió de una manera terrible. Salimos a la calle y había coches que se movían, oscilaban unos 50 centímetros, para que te des una idea, y los edificios se movían también y crujían. Ir de camino a casa, dimos la tarde libre a todos para que buscaran a su gente, pues alcancé a ver construcciones tiradas, gente desesperada en la calle, edificios sin una pared completa de muchos niveles, algo impresionante y triste. Pero lo más importante, vimos a la juventud tomar la calle. Sí, hay mucha gente que dice que hay un nuevo México que emerge sobre la base de la solidaridad joven. Emergió. ¿Es cierto? Es verdad. Esta generación de los millennials que uno considera apáticos, o se dice que son apáticos estos jóvenes, que no hacen arraigo, que se mudan mucho de trabajo, por ejemplo, que no saben qué hacer o cambian con facilidad de vocación, han mostrado un amor a la patria, un esfuerzo, y estaban ahí levantando piedras y haciendo unas cadenas humanas que fueron un espectáculo lo que hicieron. Doctor Nava, ¿qué es lo más sorprendente para el mexicano que supo después de la ley de transparencia? ¿Qué es aquello que le sorprendió? Saber. No lo sé al ciudadano común, digamos, porque yo era un profesor interesado en ese tema.
Te digo que generó algo de morbo. El gasto, el ciudadano se queja mucho del gasto y creo que no se informa en el destino del gasto, porque es imprescindible, digamos, ¿no? O sea, no puedes decir, ¿cuánto se da al Instituto de Salud? Bueno, pero ¿cuántas camas tiene? ¿Cuánta gente curó? ¿Cuántas medicinas se compran? Creo que eso fue lo más, es el dinero lo que más les importa. Yo diría que es lo que más les importa. Hay una cuestión también importante detrás de esta ley de transparencia, que es el hecho de que la gente se empoderara, tomara como suyo lo público. ¿Ha ocurrido en México eso? Sí, sin duda. Ya ha habido algunos cambios importantes, por ejemplo, en educación, cuando cae la lideresa del sindicato de la educación. Ese fue un cambio importantísimo. Los aviadores en la educación. Eso también creo que fue importantísimo también. Y conocer la conducta de los profesores, creo que ese es el cambio más importante. ¿Cómo es eso? Es que antes estaban protegidos sindicalmente y uno no podía saber cuál era su desempeño, cómo se evaluaban. Tú no podías preguntar cómo era el profesor de matemáticas de tu hijo, o si el director de la escuela pública de tu hijo iba a trabajar o no, porque estaban en labores sindicales o políticas o demás, es decir, estaban en todo menos en lo que tenían que estar. Ese es un cambio trascendente. Creo que eso fue de lo que más impactó a la gente. O sea, lo tomaron como suyo y comenzaron a indagar más profundamente. Sí, desde luego, y ahora son públicas las evaluaciones de los profesores. Si el profesor de tu hijo sale mal evaluado, tú vas y dices que lo cambien. Antes no sabías cómo era su desempeño. ¿Eso pasa en las escuelas públicas? Eso pasa en las escuelas públicas en México. Salvador Nava Gomar, como siempre es un gran gusto tenerte. Es la primera vez en Paraguay. Es la primera vez en Paraguay y qué mejor que invitado por ti, Benjamín. ¿Qué sabías de Paraguay? Pues que tenía gente tan buena y tan inteligente como tú. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. El profesor Salvador Nava Gomar, ex magistrado electoral en México, mañana da una conferencia a las 9 de la mañana en el Hotel Crown Plaza, en un evento organizado por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, en los 2 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información en el Paraguay. Después de la pausa, Fernando Massi nos estará contando acerca de cuánta información pública existe disponible, qué sabemos de este Estado, que reitero, sigue siendo para nosotros tan igual como describía Octavio Paz, un ogro filantrópico. Con nosotros Fernando Massi, él es un máster en Política y Economía Internacional, estuvo relacionado al ámbito de lo público, con el Ministerio de Hacienda, con Dionisio Borda, en su equipo de administración del ministerio respectivo, y hace poco estuvo como tutor de un trabajo acerca de la información y la creación de conocimiento, un trabajo realizado por Jazmín Acuña, que lo publicaron ustedes en CADEP en marzo. Así es. De esos datos, Fernando Massi, ¿qué sabemos de nuestro Estado paraguayo en términos de cuánta información pública sirve para mejorar las cosas? A través de ese estudio, lo que se analiza fundamentalmente es la forma que tienen los que hacen ciencia en Paraguay, ciencias duras y ciencias blandas, de conseguir las informaciones, no solamente en este momento en que hay un poco mayor de apertura del Estado hacia esas informaciones, sino que también lo que ha sido en los últimos 20 años o los últimos, digamos, después del estronismo, y cómo se fue dando ese tipo de apertura y cómo todavía no hay suficiente apertura para esos datos, porque todavía se tienen esa secuela de lo secreto dentro del sector público. ¿Qué es lo que te sorprendió en los hallazgos? Bueno, en realidad, que lo que me sorprendió es un poco lo que me ha sorprendido durante toda mi carrera de investigador en el Paraguay para conseguir esos datos. Sí, he visto que si no tienes el contacto, es mucho más importante tener un contacto dentro de la administración para que te dé el dato, que esté buscándolo por tu cuenta o buscando en algún sitio web esa información. Así mismo, el contacto es muy importante. Muchas veces el funcionario público no sabe si realmente la ley le protege o no le protege al dar cierto tipo de datos, no tiene ese tipo de información. Yo diría que ahora nosotros no hemos recurrido, yo en particular no he recurrido todavía a la ley de acceso a la información pública para solicitar eso. Entonces, no sé si ahora los funcionarios públicos que están, sobre todo aquellos que están produciendo datos económicos y sociales, tienen una idea cabal de lo que significa proveer de esos datos
para distintos motivos, ¿no? ¿Y no lo hacen por qué? Porque no tienen sistema, porque dicen esta información a vos que te importa conocerla, esto es un patrimonio mío, no tengo por qué contarte. ¿Qué es el elemento para no organizar eso? ¿O por qué tenemos desprofeso un Estado muy desorganizado? Sí, muchas veces hay resoluciones o leyes que hablan de la confidencialidad de cierto tipo de datos. Por ejemplo, uno habla con la gente del Banco Central y dice que todo lo que significa inversión extranjera, que ellos son datos proveídos por las propias empresas extranjeras, hay cierto tipo de desglosamiento de datos que ya no son posibles conseguir porque eso es parte de una ley o una resolución que fue a partir del convenio que hizo el Banco Central con esas empresas extranjeras. Pero hay cosas muy básicas que sin embargo son, porque nadie pide, el investigador científico no pide nombre de empresas, no pide analizar cada una de las empresas, lo que pide son los datos agregados. Es decir, ¿qué pasó con este sector? Con el sector secundario, con el sector industrial, ¿qué pasó? ¿Cómo combinamos países y sectores de destino de la inversión extranjera? Entonces de repente me dicen, no, pero eso no se puede hacer porque enseguida se va a saber cuáles son las empresas que pertenecen a qué país. Y como se dice en inglés, so what. Sí, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene ese tipo de cosas? Después de mucho tiempo de insistir sobre este tipo de cosas, específicamente en la inversión extranjera, el Banco Central el año pasado ha empezado a hacer este cruzamiento. Pero estoy hablando de un trabajo que nosotros empezamos a hacer. Yo el primer trabajo que hice sobre inversión extranjera fue el año 98. Fernando Massi, ¿cómo hacer que el país se llame una república cuando estamos navegando sin censo? Sí, no sé cuántas veces en la historia del Paraguay ocurrió lo que está pasando ahora. O sea, un país sin censo. Sí, es difícil y es increíble que en el año 2012 haya pasado, en pleno siglo XXI haya pasado este tipo de cosas. Creo que hubo ciertos problemas políticos, sobre todo que tomaron injerencia, digamos, dentro de la parte técnica de la Dirección General de Estadística y Censo. ¿Y qué impacto tiene el que no tengamos censo, en términos concretos, prácticos, de políticas públicas? ¿Qué es lo que no sabemos o qué es lo que no podemos acertar? Muchas cosas no sabemos, inclusive aún haciendo encuestas de hogares, cada vez más las encuestas de hogares van incluyendo más preguntas para saber sobre las características de la población, porque a nosotros no nos interesa solamente el número de la población y cómo está distribuida la población, nos interesa un montón de datos que la propia Dirección General de Estadística y Censo lo saca, en términos de empleo, en términos de pobreza, pero también, por ejemplo, en términos de salud, en términos de educación, todavía hay datos que no son parte de los cuestionarios y muchas veces uno habla con gente, tiene que ir a los registros de los ministerios para poder completar realmente un trabajo bueno sobre el estado de la salud, el estado de educación en el Paraguay. Y hay algunos ministerios que tienen registros más o menos buenos, pero hay otros ministerios que no tienen absolutamente ningún tipo de registro. Inclusive, es más, en algunos ministerios entre las diversas dependencias dentro de esos ministerios no existen comunicación en términos de cruzamiento de datos o en términos de provisión de datos que necesitan las personas que están en diversas unidades y que deberían ser complementarias. Lo conozco muy bien, esa situación en el Ministerio de Salud. Una persona que hizo un trabajo de tesis sobre este tema no tenía la información ni le daba la repartición encargada acerca de cuántos casos en primeros auxilios, cuántos casos de tal tipo de enfermedad, y no podía hacer ningún reporte informativo porque carecía de esa información dentro de la misma repartición ministerial. Exactamente. ¿Y eso qué demuestra? Que no sabemos trabajar en equipo, que no hay sistema, que el Estado sigue siendo bastante viejo, torpe. Y demuestra también desidia por parte de los funcionarios públicos, en el sentido de que muchas veces, increíblemente, algunos no quieren dar información y increíblemente otros no le dan importancia a ese tipo de información. O sea, no creen que sea importante. No creen que sea importante para las políticas públicas. Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros hicimos un estudio diciendo, en los primeros años de esta década, la mayor parte de las exportaciones iban al Mercosur, cuando todos los países del Mercosur, que estamos especializados fundamentalmente en los commodities de soja y ganado y carne, ¿verdad?, exportamos mucho más afuera que adentro. El Paraguay mostraba que solamente la mayor parte iba al Mercosur. Claro. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que, indagando,
que por supuesto que los destinos finales eran países como Argentina y Uruguay, pero que no se podían computar oficialmente porque la aduana no colaboraba. Porque en la aduana... ¿Y por qué se negaba a dar esa información? Y porque la aduana decía que nosotros no hacemos trabajos estadísticos. Le decía a la gente... No hacemos trabajos estadísticos. Le decía eso a la gente del Banco Central. Entonces nosotros decimos, si acá viene el exportador y nos dice que el destino final, porque claro, Cargill tiene una matriz, tiene una sucursal acá y tiene otra sucursal en Argentina. Destino final, Argentina. Entonces, hasta que la ventanilla única de exportaciones, que comenzó en el año 2006, y que fue incrementando el número de registros de exportaciones y que tiene un sistema, un mecanismo que sí o sí se sabe cuál es el destino final, que no es precisamente los países como Argentina y Uruguay, hasta que eso no fue completado en el año 2012, el Banco Central no pudo realmente hacer una cierta limpieza para colocar los destinos reales de los principales productos de exportación de Paraguay, porque la aduana no hace trabajos estadísticos. Terrible. Esa es la respuesta que nos dio un funcionario del Banco Central. La otra cuestión que mucha gente dice, ¿por qué hay tanta gente viviendo hoy en las ciudades? Paraguay es un país cada vez más urbano, pero sin embargo nosotros creemos que es un país rural, con una migración campo-ciudad brutal en los últimos 10 años, a un 8% anual, que fue más o menos la migración que estuvo Manchester y Londres en la época de la Revolución Industrial. O sea, ¿cómo no vamos a enfrentarnos a los limpiavidrios que pelean con jueces en la calle, con problemas de vivienda, con problemas de transporte, con problemas de salud, con problemas... Si no conocemos este fenómeno, ni tampoco podemos medir. Entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? ¿Cómo hacer políticas públicas en medio de este ambiente que desprecia las estadísticas y los datos? Sí, y ese es un problema. Es decir, la gente más seria dentro del Estado son aquellas que manejan la Dirección General de Estadística y Censo por un lado y los que manejan los datos económicos como el Banco Central y tardíamente el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda siempre estuvo mucho más retrasado que el Banco Central en la provisión de datos, ¿no? Y después el resto, por ahí el Ministerio de Educación ahora ha tenido cierto tipo de progresos en cuanto a sus registros, pero después el resto, el Ministerio de Agricultura, es imposible. No hay información. No hay información. O sea que si querés saber qué se ha cultivado, por qué, en cuántas hectáreas, eso no vas a encontrarlo ahí. Más allá del censo agrícola, que es lo que se hace cada 10 años, prácticamente uno no puede obtener información de... Y en materia educativa, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Y en materia educativa, digamos que sabemos mucho de cómo se ejecuta el presupuesto o cuál es el presupuesto finalmente ejecutado, pero no sabemos necesariamente cómo eso está distribuido por regiones o está distribuido por departamentos o por distritos. Tenemos todavía ese tipo de problemas porque evidentemente si uno va a un pueblo determinado y encuentra de que existe un colegio que durante la mañana tiene alumnos y durante la tarde no lo tiene, es decir, que está utilizando la mitad de su capacidad instalada, es porque sencillamente no existen datos para entender si ese colegio ha sido correcto que se haga o no sea, que se instale o no se instale en ese lugar. Que eso el Ministerio de Educación no sabe. Claro. No sabe además cuánta cantidad de colegios y escuelas están titulados a nombre del Estado. Y la gran mayoría no se encuentra titulado. Y no hay una voluntad de decir, usted, escribano mayor de gobierno, titule todas las escuelas públicas y que se acabe este problema. Pero sin embargo no se conoce esa información. Sí, hay lugares del interior del Paraguay, en San Pedro, donde hay sitios donde hay más maestros que alumnos. O sea que para hacer una política pública, decir, ¿por qué hay tantos maestros acá y hay tan pocos alumnos? Porque hay una escuela a 4 cuadras de otra escuela, cuando podría existir una sola, y concentrar recursos haciendo que la calidad mejore. Pero eso no se hace, ¿por qué, Fernando Massi? No se quiere hacer, hay una especie de decir, así siempre fue, no me interesa o no me vengas a complicar. Hay una práctica de no hacer ningún tipo de planificación en la historia del sector del Estado paraguayo. ¿De qué planificación? Es decir, vamos haciendo las cosas de acuerdo a las necesidades que surjan y también de acuerdo a cierto tipo de conveniencias políticas, ¿no? O sea, un país que no tiene censo, no sabe cuánta cantidad de población tiene, no sabe dónde vive, no sabe hacer políticas públicas en nada de cuestiones sociales y además tiene un catastro que no está actualizado.
Dicen que somos 406.752 kilómetros cuadrados, pero en títulos hay más de 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué demuestra eso? También demuestra una total desidia, pero también, digamos, en el caso del catastro, yo creo que hay mucha presión y mucho lobby mucho lobby de aquellos que son los que tienen la mayor cantidad de tenencia de tierra en este país y que no quieren pagar impuesto inmobiliario. ¿No quieren pagar? No. ¿Y por qué el Estado no tiene capacidad del enforcement, de forzarlos a que realmente cumplan la norma? ¿O el Estado está muy contento también con ellos? ¿O ellos son el Estado? ¿O ellos han cooptado al Estado? Ellos han cooptado al Estado. Lo han tomado como parte de su... Lo han tomado como parte y eso, y siempre, es decir, ¿por qué tenemos que el mayor crecimiento económico del Paraguay se debe a nuestros productos estrellas? Y sin embargo, los que, digamos, en su mejor momento del crecimiento económico y de exportación de gran cantidad de nuestros productos estrellas que nos ponen en el ámbito internacional como cuarto productor mundial de soja, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vemos que en todo ese tiempo no hay pago de impuestos de los que son el motor del crecimiento económico del Paraguay. Pero usted estuvo en el corazón del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Por qué no les apretó? Porque la ley, el proyecto de ley puede ser elaborado por el Poder Ejecutivo, pero es aprobado por el Congreso. Y en la aprobación del Congreso, no necesariamente uno sale favorecido para recaudar más de lo que... ¿Cuánto tendríamos que recaudar con una producción de 5.500 millones de dólares de exportación de soja en el mejor periodo? ¿El 10%? Bueno, eso es lo que dice el IRAGRO, ¿no? Por eso pregunto. Es el 10%, ¿no? 550 millones de dólares. No necesitaríamos salir al mercado internacional buscando colocar bonos. Estaríamos financiándonos sin ningún tipo de inconveniente todas las obras de infraestructura. ¿Es así? Es así. Y el impuesto inmobiliario, que el valor fiscal del impuesto inmobiliario ni siquiera está lejísimo del mercado. Pero cuando se sube un poco el impuesto, es todo un terremoto para los que detentan las tierras en este país. Una hectárea en la zona más próspera del Alto Paraná tiene un valor comercial de más o menos $20.000 y paga de impuestos 30 centavos de dólar anual. Así es. ¿Qué es eso? Bochornoso, pornográfico, insultante. Claro, por supuesto. Y ni siquiera se quiere pagar muchas veces ese valor fiscal. Entonces, estamos hablando de que los sectores que han puesto en la modernidad al Paraguay en el mundo son los sectores que no entienden una sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista tiene dos pilares. Uno es la libre competencia de los mercados y el otro es el pago de impuestos. Los que no entiendan eso no pueden considerarse capitalistas ni modernos, pero sin embargo son los que contribuyen a la modernidad del Paraguay. Parece paradójico. ¿Y qué le diría usted a los sojeros que dicen, no, ¿para qué pagar más impuestos a este mismo Estado que tenemos? Un Estado dispendioso, un Estado corrupto, un Estado de funcionarios parásitos. ¿Cómo justificar ante esa evidencia que ellos tengan que pagar impuestos? No es así totalmente, Benjamín. Porque si uno se fija, por ejemplo, simplemente lo que ha pasado desde los años 2000 a esta parte en términos de gastos sociales. Antes de los años 2000, el Paraguay tenía un 3 o 4% del PIB en términos de gastos sociales. Hoy tenemos el 12%. Estamos todavía por debajo de la media de América Latina, pero hemos progresado muchísimo. Y algunos dirán, sí, pero la educación no es de calidad. Sí, pero antes la mayor parte de los alumnos terminaban el 3er grado, hoy terminan el 9º. Entonces hemos hecho cierto tipo de progresos cuantitativos, y mucha gente cree de que el gasto social solamente es un gasto de capital. No, el gasto social necesita maestros, necesita enfermeros, necesita médicos y por lo tanto también es gasto corriente. Necesita merienda escolar, necesita texto y por lo tanto también es gasto corriente. Entonces hay que tratar de ver no solamente esa cuestión de que hay corrupción en el Estado paraguayo como hay corrupción en el Estado argentino o en el Estado brasileño, proporcionalmente a su economía, ¿no? Pero sin embargo también hay resultados eficientes. Hay que tratar de medir cuánto de la corrupción realmente está quitando recursos del Estado en el Paraguay. Pero si yo
si yo te digo que si eliminamos, en el muy hipotético caso, si eliminamos toda la corrupción del Estado paraguayo, aún así hoy tenemos el 12% de las recaudaciones sobre el PIB. Aún así no es suficiente para hacer lo que tiene que hacer el Estado. ¿Deberíamos recaudar cuánto? Deberíamos recaudar cerca del 20%. O sea, estamos muy lejos. Estamos muy lejos. La media latinoamericana está ahí. Este es un programa que hablamos sobre transparencia, que fue el eje conductor del mismo. ¿Cuál es el secreto mejor guardado del Estado paraguayo? El secreto mejor guardado del Estado paraguayo. Hay muchos secretos mejor guardados del Estado paraguayo. ¿Cuáles? Y las prácticas de contrataciones públicas, por ejemplo. Porque muchas veces nosotros hablamos, y sobre todo en nuestros países, de que la corrupción está identificado, es decir, de que a través de la transparencia nosotros eliminamos la corrupción, y hablamos del acceso a la información, hablamos de transparencia, pero no hablamos de las prácticas dentro del Estado. ¿Qué son? Por ejemplo, que son la contratación de funcionarios públicos, que es el Poder Judicial, que es las compras gubernamentales, contrataciones públicas. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos, por ejemplo, para saber de que realmente, a pesar de todas las leyes de contrataciones públicas, se sigue utilizando el mismo sistema para que haya coimas, y ganar licitaciones, ¿verdad? Y todos los problemas que ahora, que corrientemente lo estamos viendo y que protestan otro tipo de empresas que se vuelven a presentar, que se atrasan las obras, gracias a que hay protestas de otras empresas, significa de que en las contrataciones públicas hay irregularidades. Están bien hechas esas irregularidades, por decirlo de una forma, pero nadie entra con ciertos mecanismos para detectar la corrupción que existe en todo tipo de licitaciones. Esas son las prácticas que existen dentro del Estado y que son mucho más importantes que tener un exceso de funcionarios en el Congreso o de tener un jardinero o una niñera de oro en el Congreso. Si uno mira los números, esos números son pequeños frente a los números de las licitaciones de obras públicas. ¿Por qué no tenemos un caso Odebrecht en Paraguay? Un escándalo de ese tipo. Debe haber muchas empresas que hacen la de Odebrecht con el Estado paraguayo, ¿no? ¿Extranjeras? ¿Paraguayas? Paraguayas sí, quizás, por supuesto, tenemos muchos de esos casos. Nadie probablemente no tenga la dimensión y el valor que ha tenido Odebrecht, no solamente en el Brasil, sino que en varios países. Casi entró aquí, pero ya le tocó en ese momento entrar en colapso, ¿verdad? Entonces no lo hizo. Sí. Tu paso por el Estado paraguayo, ¿qué es lo que más te asombró en términos de organización del Estado, de ese monstruo? En las vísceras del Estado paraguayo, ¿qué es lo que más llama la atención a un investigador, a un hombre que vino de la academia como tú? En la falta de vasos comunicantes entre los funcionarios. El hecho de la desconfianza total entre los funcionarios, digamos, dentro de los funcionarios públicos. La falta de eficiencia y de iniciativa de parte de los que están dentro de la función pública. Yo creo que mucho de eso heredado del estronismo, ¿verdad? Pero también me asombra que cuando uno viene de fuera y demuestra que quiere hacer bien las cosas y de que esas cosas pueden dar resultados, entonces el funcionariado público cambia. El funcionariado público no es un funcionariado que nace gris, sigue y termina gris. O sea, si tiene buenos jefes, cambia. Cambia. Y fíjate que en la Abogacía del Tesoro, que es parte del Ministerio de Hacienda, el primer ISO 9000, que es el indicador de calidad de gestión del Estado paraguayo, se hizo en la Abogacía del Tesoro. Y luego se siguió haciendo dentro de otras dependencias del Estado paraguayo. El exintendente de Villarrica dijo aquí esta noche que la ley de transparencia es como una luz que se coloca en la oscuridad. ¿Cuál es la cosa más oscura del Estado paraguayo que necesita ser iluminada? Te lo dije. Las licitaciones, las compras gubernamentales. ¿Aduanas? Aduanas, por supuesto. Y cómo se contratan, para qué sirven, cómo se contratan a los funcionarios públicos. Y
y sobre todo el Poder Judicial. Sin un Poder Judicial limpio y honesto, sin ningún tipo de influencia política o de influencia económica, nosotros no podemos no solamente construir un Estado, tampoco podemos construir un mercado. Fernando Massi estuvo mucho tiempo trabajando con Dionisio Borda, al punto que algunos decían que Fernando Massi era el riñón de Borda. ¿Cuál es tu relación con él y qué fue tu paso por el Estado paraguayo? ¿En qué condición? Nosotros con Dionisio somos fundadores del CADEP, ya tenemos 27 años. Hemos no solamente trabajado juntos en crear un centro de investigación en economía, sino que hemos compartido pensamientos y valores comunes. Y que por supuesto que cuando él decidió ir al Ministerio de Hacienda por invitación de Nicanor Duarte Frutos, tenía que llevar a gente de confianza, pero no solamente a gente de confianza, sino que a equipos. Porque si uno no va con equipo, y sobre todo en un ministerio como el de Hacienda, en donde se trabaja con el dinero público y se había trabajado de una forma muy diferente a la que nosotros trabajamos con el dinero público, uno tiene que ir con equipos y tiene que ir con gente de confianza. ¿Y ahí fuiste el riñón? Depende de qué es lo que entendés por riñón. Es decir, yo tuve que, por supuesto, fui secretario ejecutivo del equipo económico. Supuestamente iba a ir, como yo estoy especializado más en cuestiones de Mercosur e integración, iba a ir casi exclusivamente para eso, pero eso fue imposible porque ahí había dos tareas. Una tarea, todas las reformas que se hicieron, y otra tarea al interior del Ministerio de Hacienda. ¿Con quién trabajaron mejor? ¿Con Nicanor o con Lugo? Yo en el tiempo de Lugo no estuve con Dionisio. Él me pidió que vaya a ser asesor del Ministerio de Industria y Comercio. Pero hay dos características distintas que favorecieron una buena administración si uno está dispuesto a hacer una buena administración. Nicanor Duarte Frutos le dio la independencia relativa que necesita un ministro de Economía y tenía una comunicación muy fluida con el ministro porque se entiende o llegó a entender de que en un país los que gobiernan son prácticamente el presidente y el ministro de Hacienda o de Economía, como se puede llamar. En el caso de Fernando Lugo fue muy difícil, según las propias expresiones de mi colega Dionisio Borda, sobre todo en la parte de comunicación. No tenía la virtud que tenía Duarte Frutos en esa comunicación y en esa capacidad de poner escudos políticos al ministro de Hacienda. Pero sin embargo, Fernando Lugo dejaba hacer y dejaba independencia, que es también la que consiguió Dionisio con Nicanor Duarte. ¿Te gustaría volver al Estado paraguayo? No sé, yo creo que ya puse mi grano de arena. Fernando Massi, gracias por tu tiempo esta noche con nosotros, hablando de los datos de la información pública del Estado paraguayo y las características del mismo. Después de esta pausa, estaremos con Daniel Vargas Telles, el ciudadano que decidió hacer las preguntas incómodas al municipio de San Lorenzo y desató el tsunami de acceso a la información pública del Paraguay hace unos 4 años. Con él, después de la pausa. Para la comunidad científica, la información pública es el material bruto para realizar nuevas investigaciones. En la última parte, un ciudadano llamado Daniel Vargas Telles, que decide hacer una pregunta incómoda a su intendente municipal hace muchos años, le pide la nómina, los salarios y las funciones de los trabajadores del municipio de San Lorenzo y recibe como respuesta que usted no tiene derecho a hacer ese tipo de preguntas. De allí, a partir de eso, Daniel Vargas se convierte en un gladiador contra ese monstruo llamado el Estado. ¿Por qué lo hiciste? Bien, gracias por la invitación, primeramente a tu programa, y realmente lo hice porque desde un principio, siempre lo digo, nunca pido algo que no es mío. Y desde el momento en que me impulsaron a pedir, un oyente de una radio comunitaria me impulsó a pedir información, bueno, dije, esto no es solamente de la municipalidad, es de todos. Y en realidad eso es lo que me impulsó a seguir hasta el final. ¿La primera requisitoria lo haces en qué año?
2007. ¿Y Mayo del 2007. te rechazan en qué año? Me rechazan ese mismo año, a los un mes me tuve que ir a averiguar y encontré que... Te rechazan por una nota y en la nota te dicen que por qué no te tienen que dar la información. Así mismo, me dijeron primero que la municipalidad no es fuente de información, más o menos me trató también como un ciudadano de tercera categoría. Y también uno de sus fundamentos era que estaba queriendo conocer cosas privadas de los funcionarios. A partir de ahí empieza toda una travesía judicial que lleva ¿cuánto tiempo? A partir de ahí llevó 7 años, desde el 2007 hasta el 15 de octubre del 2013. Hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia que le da la razón a usted. Ahí ese mismo día, esa siesta, recuerdo perfectamente, tuve que verlo por televisión. Sí, la Corte por fin no me dio la razón a mí, Benjamín. En realidad siempre creí que es de todos. En realidad le dio la razón a la ciudadanía. Es por ello que esa misma tarde la propia Corte Suprema de Justicia tuvo que publicar su lista de funcionarios con su salario. Fueron los primeros. ¿Qué sentiste en ese momento? Mucha alegría, mucha satisfacción y por lo menos 1000 kilos de encima también que me pude sacar. Durante ese tiempo, ¿qué te decía la gente? Durante ese tiempo, varios de los que creían que era amigo me miraban como con un menoscabo, que va a ganar, qué es lo que quiere. Incluso me llegaron a decir gente si había posibilidad, ¿sí?, de arreglar, o por lo menos eso, nunca me dijeron abiertamente, pero por lo menos eso es lo que sentí. ¿Quién? ¿Las autoridades municipales? Algunos amigos funcionarios municipales. ¿Sí? Recuerdo que al último estaba sentado yo en la murallita del edificio municipal y llega y me dice, ¿por qué no arreglas? No te van a dar. Yo le miro así y le digo, pero ¿cómo arreglar? Y arreglar ya, le callá, y esos son formidables. Esa era la palabra. Este tema, ¿qué te dio a vos como conciencia, en el sentido particular? ¿Qué te diste cuenta? ¿Que tenías poder, que eras un ciudadano con derechos que podía reclamarle al Estado, que el Estado era el sitio de los mandatarios a quienes vos como mandante ordenabas? ¿Tuviste esa sensación? Sí, definitivamente. Es que desde un principio yo sabía que era mío y no iba a parar hasta conseguir eso, porque sabía perfectamente que no actuaba con maldad. ¿Sí? Sabía realmente que actuaba por convicción, porque nadie me puede quitar lo mío. Daniel, hay mucha gente que cuando hace cosas como estas se rodea de personas, incluso en la propia estructura familiar, que dice, ¿qué esta locura? Déjate, abandona. ¿Por qué luchar por cosas como estas? ¿También tuviste? La tuve y en cierta manera pesó un poco, en cierta manera. Gracias a Dios que mi familia, estoy hablando de mi esposa y mis hijos, jamás, al contrario, mi señora acompañaba de forma silenciosa. En un país donde no hay mucha experiencia de gestos de este tipo, no hay mucha ciudadanía que haga cosas de este tipo. Finalmente también las estructuras se mueven por gestos individuales. Rosa Parks, por ejemplo, en Estados Unidos, hizo mucho más por el fin de la segregación racial que muchos otros que lo intentaron anteriormente. ¿Te sentís como parte de alguien que abrió las compuertas para algo absolutamente nuevo? Los primeros tiempos tenían razón la gente que me decían, pero vos ni te imaginás lo que hiciste. Los primeros tiempos. Porque yo le pedí a mi municipio, ¿sí? Y después cuando me hicieron una sola pregunta, me decían, ¿por qué no mandaste ejecutar tu sentencia? Yo le miré así y le dije, ¿qué ejecución querés más? La ejecución no es municipal, la ejecución que se vio es a nivel nacional. ¿Qué ejecución querés? Cuando viste que había una ley como resultado de tu acción individual, ¿qué sentiste? Sí, sentí que empezaba el trabajo. Ahora estás caminando la ciudad de San Lorenzo. ¿Querés ser el diputado de Central? ¿Por qué? Voy a ser el diputado de Central.
Estoy seguro que la gente me va a elegir porque en realidad en el PDC, Partido Demócrata Cristiano, en realidad estamos candidatos realmente distintos. Nadie nos busca por imputación. Es más, solemos reírnos entre los compañeros y decimos, ¿de dónde vamos a quitar dinero? Y vamos a usar lo que tenemos, pero menos dinero sucio, ¿no? Y cuando caminás por las calles buscando votos, ¿qué sentís en esta nueva dimensión política en la que estás? Sí. ¿Reconocimiento? ¿La gente se acuerda de lo que hiciste? ¿Valora? Sí, valora, se acuerda y se compromete, realmente. Todos los que conocen sí se comprometen, porque ya también aprendieron que las autoridades no regalan ninguna transparencia, no regalan transparencia. Es la ciudadanía, así como nosotros, la ciudadanía es la que mediante su trabajo, mediante su insistencia, va consiguiendo la transparencia necesaria de lo que es de él, de la administración pública. ¿Y eso lo ha percibido la ciudadanía sanlorenzana? ¿Crees, después del gesto que tuviste? Bastante. Hay bastantes pedidos, ciertamente hay muchos pedidos y bueno... Es una administración bastante cuestionada. Yo lamento mucho algunas veces por funcionarios que veo que no están preparados todavía. Coste que tuvieron un año de gracia a partir de la promulgación de ley, un año de preparación, pero hasta hoy día me doy cuenta de que el funcionario, el jefe, el director realmente sigue siendo el mismo cachafá de siempre, no tiene ordenado su trabajo, te responde el 20, el 30, hasta el 50%. Mi hijo, uno de mis hijos pidió, justamente la vez pasada, me sorprendió, pidió detallecitos, imagínate, detallecitos, cuántas aguateras hay en la ciudad, números de teléfono y dirección. ¿Sabes cómo respondieron? Hay 24, con 3 números de teléfono. Y con 4 que no tiene dirección, solamente está aguatería tal, barrio Loteguazú, no tiene nombre de calle. ¿Y eso por qué? Porque están desordenados o no les interesa definitivamente. ¿Cuál crees de las dos cosas? No le preguntamos siquiera cuánto impuesto paga. Sino dónde se encuentran físicamente. Y esa información no la tienen. No la tienen. ¿Crees que el Estado lo hace desprofeso, el desorden, para que eso avive la corrupción? ¿Para que eso fomente la corrupción? Sí, en algunos casos sí, sí, realmente sí. En algunos casos sí. En otros casos no están acostumbrados a trabajar ordenadamente. Son detalles, pero minucias que deberían de tener en una planilla, ni siquiera en una computadora. Este tipo de información con la tecnología significa un gran avance. ¿Cómo están los sanlorenzanos en eso? Y están tratando de trabajar, alguna gente, la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad está tratando de formar a sus funcionarios de alto rango, pero que siguen siendo el mismo cachafá de siempre. Daniel Vargas Telles, la gente a la que cuestionabas con estos tipos de preguntas, ¿qué te dicen después de haberle ganado la guerra? Respeto, me respetan. Me respetan. ¿Sentís el respeto de ellos? Siento, yo no puedo decir que me tratan mal en la municipalidad, por ejemplo, no puedo decir. ¿Cuántos votos necesitas para ser diputado? Aproximadamente 30.000 votos. ¿Y vas a estar sentado en el próximo Congreso del Paraguay? Voy a estar sentado, estoy segurísimo. ¿Y qué agenda llevarás si fueras diputado? ¿Cuál será? Sí, la transparencia, el cuidado del medio ambiente. No tenemos miles de bosques en el departamento central y justamente por eso es que tenemos que cuidar 1 centímetro de tierra, 1 metro cúbico de agua, tenemos que ir cuidando, si no, nos quedamos cortos. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Gracias. Daniel Vargas Telles, el ciudadano que desató el tsunami del acceso a la información pública con nosotros. Mañana es el Día Internacional de la Transparencia y queríamos contarles a ustedes 4 historias, 4 visiones locales e internacionales acerca del impacto que tiene la misma dentro del funcionamiento del Estado, la relación del ciudadano en calidad de mandante con sus mandatarios y especialmente en la consolidación de la democracia. Mucho por andar aún, no es suficiente que exista la norma, es mucho más importante que existan más ciudadanos y menos idiotas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21. Buenas noches, buena suerte.